van los muertos del 5D? ¿Hay una transición o algo como aquí en la Tierra con el 4D? Es que en Taijeta, por ejemplo, o en cualquier mundo 5D, también el vivir allí crea apegos. Y entonces sí existe uno como mundo bajo astral para mundos 5D, lo que llamamos o mal llamamos el 6D. Sí, pero como pasa en la Tierra, depende de cada persona. Están en la fuente o en el astral de nosotras. Para ellos, allí tienen fisicalidad, aunque desde el punto de vista de nosotras no. Es cuestión de frecuencias, el tenerla lo suficientemente alta para alcanzar la suya y obtener un enlace positivo. Podemos meditar y alcanzar ese estado, o en los sueños lúcidos, el hablar con personas fallecidas sabiendo que estamos dormidas y hasta el hablar de eso con la persona fallecida. ¿Qué diferencia hay entre el bajo astral y el alto astral? Solo se refieren a posiciones en teoría dentro de las ideas de cada grupo de personas, porque cuando se ponen de acuerdo con algo, se convierte en un acuerdo, pero solo están manifestando otro lugar de una cantidad infinita de lugares astrales. Solo que allí, por acuerdos, están en un mundo positivo de amor y paz. Por ejemplo, porque eso han generado para sí mismos. Pero en sí, nada existe como lugares. Todo es dentro de cada persona, generado por su misma conciencia. Entonces, tampoco hay mundo físico. Todo es astral. Todo es una idea personal o colectiva. ¿Qué es mejor, enterrar o incinerar? Depende del punto de vista, porque en la Tierra, que se usa el dinero, es más costoso enterrar que incinerar. Pero desde el punto de vista nuestro holográfico, se debe regresar a la Tierra, enterrar profundo en la Tierra, en la naturaleza, y sin ataúd, solo envueltos en una sábana de algodón o otro material degradable. Pregunta de un seguidor. Mi esposo casi siempre sueña con su padrastro fallecido, que éste lo agrede, lo ataca. Soñar que eres agredido por un familiar muerto, ¿qué es? Para mí, significa que tiene un problema con el padrastro que aún no ha superado, o que esa persona descarnada tiene un problema con el vivo y le está tratando de decir algo. Depende de qué es eso de agredido, porque podría no ser una agresión, sino solo la interpretación mundana de parte del que está vivo. También puede ser que una entidad negativa lo esté molestando, pasa todo el tiempo, y tome la forma del padrastro para aumentarle el miedo a la persona viva. Hace suponer que el padrastro fue muy nefasto para esta persona. Aún sigue con miedo al padrastro y aún no lo ha superado. Se manifiesta en los sueños como una personificación del mismo mal. El padrastro es el mal en persona. Como pasa con todas estas entidades, la única forma es que lo enfrente, que se arme de valor y que lo enfrente en el sueño o como pueda. De lo contrario, esto seguirá. Pero insisto que podría solo ser una entidad aparte que está usando el trauma del padrastro para causarle miedo y comer su lush, energía vital. Si le tuviera miedo a los payasos, este ente se aparecería como un payaso. Si le tiene miedo a las arañas, araña sería. Pero como tiene miedo del padrastro, entonces es el padrastro. O solo es el padrastro desde el otro lado, intentando comunicarse con él.
porque aún no puede estar en paz, tal vez por lo nefasto que fue con él en vida. ¿Qué pasa con los niños fallecidos, ya sea por enfermedad, accidente, muerte natural? ¿Pasan directo a otra densidad, saltándose la cuarta, o dependerá de la carga de Matrix 3D que tenga? ¿Qué pasa con aquellos que no nacieron o que fallecieron al nacer? Religiosamente hablando, la creencia indica que son angelitos y pasan directo a los brazos de Dios. Y dándole la connotación y analogía del vídeo, ese bebé pasa directo a fuente y sobre la cuarto D, ¿no? Aquí hay un problema que no les gustará a los que escuchan. Es que un niño pequeño solo es un cuerpo pequeño, pero el alma es muy vieja y tiene apegos tras apegos por miles de años o más. Entonces, ya muerto, el niño solo es un descarnado más, con los mismos problemas de cualquier otro. El que sea niño solo es condición de la edad del cuerpo, pero no del alma. Entonces, depende de lo que cada niño tenga, de lo que sea, sus intereses y apegos condicionados por incontables vidas anteriores. ¿Y qué pasa con los bebés cuando mueren? ¿Se manifiestan también en el astral? Pero no pueden caminar como otras personas muertas. Un bebé es solo un cuerpo. El alma puede o no ser muy vieja y tener sus propios apegos e historia. El cerebro es solo el traductor, y el cerebro de un bebé, o incluso el cerebro de un niño, no interactuará completamente con la señal del alma hasta que tenga aproximadamente 7 años de edad. Esto significa que todavía no está completamente allí. El bebé se manifestará tal como lo recuerda e interpreta según la experiencia previa. ¿Quieres decir antes de ser un bebé? Vida previa y autoconcepto del más allá. Entonces, podría manifestarse en el astral con otro cuerpo, ¿sí? El anterior. ¿Cómo prefiere manifestarse? Incluyendo lo que otros esperan ver. Esta es la razón por la cual los niños pueden manifestarse como un niño fantasma, pero hay registros de niños que regresan para ver a su familia, los padres, con un cuerpo astral adulto. Los reconocen, sorprendentemente. Incluso con experiencias cercanas a la muerte. Como he dicho, lo que encuentran cuando mueren depende exclusivamente de lo que desean ver y de lo que esperan ver. Y esto está respaldado por datos de investigadores líderes en el campo de las experiencias cercanas a la muerte, donde han descubierto que el clásico túnel de luz es algo visto casi exclusivamente en el oeste y difiere mucho en otras culturas en la Tierra. Por ejemplo, en la cultura japonesa, el experimentador cercano a la muerte encontrará un río y el desafío es cruzarlo. En la cultura africana, deben esperar a que sus familiares vengan por ellos. Esta parte es interesante, ya que las visitas de los familiares son una constante en todas las culturas. Muchas veces, antes de la muerte, semanas antes, los enfermos terminales informarán que los familiares muertos se acercan a ellos sentados en sus camas y los consuelan y prometen facilitar su transición, acompañándolos durante el proceso. Esto también es una señal para ellos de una muerte anunciada y puede ocurrir hasta 2 años antes del proceso de muerte del individuo, con un cambio drástico de personalidad e intereses en la persona que morirá. ¿Y dónde quedan los arcontes que inducen a malas prácticas a los seres humanos? ¿Dónde están 4D?
Y si trabajan asociados con los controladores regresivos para potenciar el control y la extracción energética del ser humano, están en otra Matrix creada por ellos. No es el mismo lugar, por decirlo así, que los descarnados, aunque sí tienen acceso allí. Me refiero a lugares aquí como lo creado por muchas personas en el astral por acuerdos. Entonces, no es que estén en un lugar o otro, están en su propio mundo, porque saben esto y lo manipulan para su conveniencia, manteniendo su control mental, primero sobre la población viva y luego sobre la población ya fallecida. ¿Los espíritus de la Tierra pueden ascender a la quinta densidad? Desde su perspectiva individual, ellos se manifiestan como quieren y desean según sus ideas propias. Muchos aún se perciben con un cuerpo y por eso no se van. No pueden ascender a la quinta densidad solo por sus mismas ideas limitantes. Si no las tienen, que muchos no las tienen, sí pueden acceder a la quinta D o más arriba. Como he dicho siempre, la única razón por la cual están limitados es por la idea que tienen de estar limitados. Otra pregunta sobre la eutanasia en la Tierra y la eutanasia en vuestra civilización. ¿Cómo la veis? La muerte no se toma como algo necesariamente malo, no se toma como algo trágico. Cuando el individuo decide irse, que ya es tiempo, se sabe que esa persona regresará, si así lo desea. Aún así, es rara la eutanasia en Taygeta. Lo que sucede es que un individuo que llega al final de sus días no llega decrépito y enfermo, sufriendo, porque nuestra tecnología ya superó estos problemas y se solucionan. Cuando se muere naturalmente en Taygeta, es por voluntad propia. Como nosotras podemos usar la ley de la atracción para dominar nuestras vidas. Cuando deseamos irnos, morimos en paz y durante nuestro sueño. Esto descartando accidentes y similares que sí ocurren. En la Tierra, la eutanasia es un tema más complicado que en Taygeta, porque intervienen otros factores inexistentes en Pléyades. Si un individuo desea irse abiertamente y está sufriendo, no vemos por qué no se le puede cumplir su verdadero y sincero deseo. Pero, por otra parte, sabemos también que muchos individuos encarnan buscando como parte de su experiencia ahí en la Tierra la expansión que le dará la experiencia de haber permanecido en vida a pesar de todo y hasta las últimas consecuencias. Y el darle a alguien la eutanasia puede truncarle parte de su plan de encarnación. En mi opinión, y aplicando mis conocimientos sobre líneas temporales, veo esto anterior como un argumento con poca veracidad. El individuo y el prevenir el sufrimiento es primordial para mí. Recuerden también que no hay muerte como tal y que el individuo tendrá otras oportunidades. ¿Por qué las almas de algunas personas muertas se adhieren, a veces lixiviando a las personas vivas y no simplemente reencarnando ellos mismos? He oído que algunas almas humanas pueden pegarse a alguien vivo porque comparten un interés común, especialmente cuando consumen drogas, beben o fuman, pero también puede ser porque comparten un interés común, como la arquitectura, la música o la pintura, donde se llama inspiración como algo que proviene de los espíritus, susurrando ideas a los artistas. Entonces, tener a alguien pegado
no es necesariamente malo. ¿Y por qué se quedan ahí en lugar de reencarnar? Porque no saben que pueden o no quieren. Y recuerda que entre más alta es la densidad, más rápido se manifiestan las ideas. Por eso, muchos espíritus se perciben con un cuerpo como si nada hubiese pasado, porque están muy apegados a la idea de que existen por tener un cuerpo. Dijiste que algunos se quedan allí y no pueden salir, forman clanes, etc. Pero es que también han tenido miles de encarnaciones antes, ¿no? Y las tendrán después, ¿sí? Así que, ¿en qué manera se quedan allí? Si en teoría tienen muchas vidas, no solo esa una. ¿Por qué se quedan allí? Sencillo, porque quieren, y quieren eso porque es lo único que conocen. Pero tenían vidas ya antes, conocen otras alternativas. Sí, pero como están dentro de la Matrix 3D, aún muertos, aún solo recuerdan lo que sea que recuerden como si estuvieran en vida. Algunos sí se van, pero la mayoría tiene apegos grandes, y esos son los que los anclan ahí, siguen en el 3D. No se les activa la memoria, porque aún no han salido a 5D, entiendo. ¿Y por qué en lugar de encarnar en 3D en una persona viva otra vez, se quedan ahí? Los que saben que están muertos. Por ejemplo, van chupando energía de los niños, dijiste. ¿Para qué? ¿Por qué no encarnarse simplemente? Porque están muy apegados y no desean retirarse ni a la entrevida, a descansar. Solo se desean quedar allí. Los llena el ser así, descarnados parásitos. Pero en algún punto se encarnan, porque todos tenemos muchas vidas, ¿no? En algún punto reencarnarán, sí. Ok, vosotras, ¿qué hacéis con los muertos? Se envuelven en lino o en algodón, con cuerdas orgánicas, y se entierran a profundidad en la tierra, en la naturaleza. Cuando reencarnamos, ¿mantenemos algún rasgo físico del anterior cuerpo? Lo que pasa es que eso es por apegos y por ideas que quedan. Por eso muchas personas encarnan con la herida que los mató en la vida anterior, como una zona extraña de piel, o una zona sin color, o una mancha, o una deformación craneal, cosas así. Pero son ideas, memoria reflejada. Como hubo mucha atención en las heridas mortales en los últimos momentos, se encarna con la idea de tener eso, que no fue sanado porque fue mortal. Entonces se manifiesta en el cuerpo nuevo. En el caso de los gemelos, cuando pasen por la transición al astral, ¿seguirán manteniendo su individualidad cada uno o pasarán a ser una sola conciencia? Depende de cada caso. Se dan las cosas según el apego de los gemelos en vida, el uno con el otro. Si se separaron mucho, serán ya dos almas, dos conciencias hermanas. Si son muy apegados a nivel de no dejarse de buscar todo el tiempo y con apegos el uno con el otro fuertes, entonces sí pasarán a ser una sola alma. Pasa también con los enamorados. ¿Por qué tenemos el miedo de la muerte? La Iglesia católica o cristiana aceptaba la reencarnación hasta la Edad Media, cerca del año 800. Es ahí en donde el alto clero Vaticano decidió modificar los conceptos alrededor de la reencarnación, porque al estar explotando ellos al pueblo de forma horriblemente intensa y en todos sentidos, las personas comunes se estaban suicidando en grandes números. Entonces, ellos implementaron los conceptos de no reencarnación y castigo extremo para quienes lo hagan.
como pecado capital no salvable y que van directo al infierno. Además, ¿cómo te imaginarás el que la gente piense que solo hay una vida los mete en el estrés y miedo terrible, que es lo que siempre desean? Podemos también trazar el marco histórico del miedo a la muerte con el nacimiento del materialismo. Aunque tiene sus raíces en la Grecia antigua, nace principalmente durante la mecánica newtoniana, en donde el universo es igual a la materia. Tiene 3 características primordiales. 1. Materialismo. 2. Reduccionismo. Y 3. Determinismo. Con este concepto, la mente y la conciencia son el resultado de la materia, en este caso, como resultado de los procesos neuronales, tanto químicos como eléctricos. Se descarta otras realidades. El problema es que lo que no está dentro del marco del materialismo newtoniano, Descartes, no se puede comprobar con el método científico. Es aquí en donde la ciencia, como es en la Tierra, se considera por nosotras, entre otras razas, como una religión más, porque sí es dogmática. El problema de la religión científica dogmática va más allá de solo no poder comprobar lo que no está dentro del 3D, sino que también está aceptando teorías que tampoco tienen ninguna validez científica basándonos en sus propias reglas de verificación y aceptación. Ejemplo de esto es el darwinismo, evolución de las especies, o la relatividad de Einstein, que ambas teorías, que son base de la sociedad Matrix, ninguna de las dos cumple con las normas establecidas por la misma ciencia terrestre, por lo que son teorías no comprobadas, pero se toman como reglas fijas. Entonces, después de esta vuelta grande introductoria, el miedo a la muerte y que no hay nada después de morir, que volvemos a la nada, a lo oscuro, a la inconsciencia, destrucción del ego, solo es una creencia sin ninguna validez científica. El miedo a la muerte también proviene lógicamente del olvido, el velo del olvido, que se da solo en la Tierra. Los negativos han usado esa característica del 3D para usarlo para generar más miedo. Para las demás razas y muchas otras, como la de Centauri, que son 100% iguales genéticamente a los humanos terrestres, resulta imposible de negar la existencia de la reencarnación y de la vida o existencia de la conciencia en el entremundo o la entrevida. Una vez más, resulta casi imposible de comprobar esto para el 3D, siendo trabajo de cada quien el buscar y el armar todas las piezas y tomar la responsabilidad propia de decidir qué es lo que creerá. Las personas en el 3D, muchas, si no la mayoría de ellas, están funcionando aún con ideas fuertemente de 2D, en donde la característica principal de 2D es la dualidad. Las personas aún en estado evolutivo del alma algo primitivo solo pensarían en 3 cosas. 1. Eso se come. 2. Esto me come a mí. 3. ¿Me puedo aparear con eso? Esto conserva a la mayoría de las personas en el 3D en un estado de alarma constante, de miedo, de sentir que todo lo ataca y que debe sobrevivir para pasar sus genes a la siguiente generación. Es trabajo de cada quien el decidir qué creer, pero es consenso completamente general desde el 4D, 5D y más arriba, que la muerte no existe.
solo el del cuerpo, y que es muy fácil salir del cuerpo. Se dice que es como bajarse de un auto. Aún en o durante accidentes fuertes, cuando el nivel o el umbral de dolor sobrepasa cierto punto que estableció la misma persona antes de encarnar, su conciencia saldrá del cuerpo y solo verá el horrible accidente automovilístico desde fuera como espectador. Si por alguna razón no logro ascender mientras estoy en este cuerpo, cuando muera podré persuadir a mis seres queridos ya fallecidos que me sigan y liberarlos completamente. No puedes persuadir a nadie, solo les puedes ofrecer la información o tu punto de vista. Ya dependerá de cada quien si te escucha o no, o si se forma su propio criterio, en parte por lo que le has ofrecido. Por otro lado, veo como algo inevitable el ascender, si se tiene la plena intención de ascender. No es un examen, ni hay nadie que decide por ti si has ascendido o no. Solo tú decides eso, solo cada persona individualmente. Entonces, desde la expectativa personal, siempre se asciende. Pero Svaru, ¿y las bandas Van Allen? ¿Cómo las cruzas después de la muerte? ¿Ascendiendo? Es cuestión de frecuencias. Si eres acorde a algo, eso tendrás. Una vez que logras entender esto, entonces lo superas y lo trasciendes. Con el cuerpo, las bandas Van Allen solo se pueden atravesar con una nave que puede manejar y modificar sus frecuencias internas para hacerse invulnerable a esa frecuencia de radiación. Un alma también deberá subir su frecuencia lo suficiente para escapar, trascender la dualidad y la idea de separación, dejar atrás el ego y abrazar el yo, la fuente. Aún así, un alma no está dentro de un cuerpo, sino trabaja a través de un cuerpo, como un dron lo hace. Entonces, ya estás y siempre has estado en planos superiores. Siempre has sido libre. Solo tienes la ilusión de estar atrapado en tu propia creación. Debes trascender el miedo a la muerte, porque solo subes de nivel con ella. No hay nada allí, ni duele tanto. Solo hay un límite de dolor que puedes soportar antes de salir del cuerpo. No hay muerte como tal, es solo el superar la limitación de un pequeño rango de frecuencias a la que llamas tu encarnación presente, pero está conectada a tantas más en tantos lugares que desde el punto de vista expandido resulta ya bastante limitado y pequeño.